a casi 60 metros bajo la superficie del Mar del Norte, en una zona que durante décadas ha sido examinada, cartografiada y documentada hasta el más mínimo detalle. Un equipo de prospección hidrográfica detectó algo que, según toda la historia oficial, no debería estar allí. El sonar multihaz del buque dibujó una silueta clara, definida, imposible de confundir con una formación natural. Era larga, cilíndrica, con una estructura elevada en el centro. Para cualquiera con experiencia en arqueología submarina, no había duda alguna. Se trataba de un submarino de la Segunda Guerra Mundial. En un primer momento, el hallazgo no generó especial interés. El Mar del Norte fue escenario de una intensa guerra naval durante 6 años, y cientos de barcos y submarinos reposan en su fondo. Encontrar un nuevo pecio no era en sí mismo una rareza. El equipo marcó las coordenadas y continuó con su trabajo, convencido de que aquel contacto sería uno más en una larga lista de restos ya conocidos. Sin embargo, todo cambió cuando regresaron a puerto y comenzaron a procesar los datos con mayor detalle. El jefe del equipo decidió contrastar la ubicación del submarino con las bases de datos históricas de naufragios. Revisó los registros noruegos, luego los internacionales. No apareció ninguna coincidencia. Intrigado, contactó con la Administración Costera Noruega. Tras revisar sus archivos, la respuesta fue clara. No había constancia de ningún submarino hundido en ese punto. El siguiente paso fue consultar al Servicio Hidrográfico del Reino Unido, cuyos registros sobre pérdidas navales de la Segunda Guerra Mundial son considerados de los más exhaustivos del mundo. Tampoco encontraron nada. Alemania fue el siguiente país en la lista. El Museo Naval y los archivos históricos alemanes que documentan cada submarino construido por la Kriegsmarine confirmaron lo mismo. No existía ningún registro que encajara con aquel hallazgo. Aquello resultaba profundamente inquietante. Los expertos en historia naval coincidían en que no debería existir ningún submarino desconocido de la Segunda Guerra Mundial. Cada unidad construida, cada misión, cada pérdida había sido registrada con una meticulosidad casi obsesiva. Y sin embargo, el sonar mostraba un submarino real, sólido, intacto, en un lugar donde los registros aseguraban que no había ninguno. Ante la falta de respuestas, se decidió enviar un vehículo operado remotamente para inspeccionar el pecio directamente. El ROV descendió lentamente por las aguas oscuras hasta encontrar el submarino apoyado en el lecho marino, ligeramente escorado a babor. Décadas de crecimiento marino cubrían su casco, pero su estado de conservación era notable. La torre de mando se elevaba claramente sobre el sedimento. Los soportes del cañón de cubierta seguían siendo visibles y el eje de la hélice se extendía desde la popa. Durante horas, el rover rodeó el submarino, capturando imágenes desde todos los ángulos posibles. Cuando los analistas revisaron el material, comenzaron a surgir detalles reveladores. El submarino medía aproximadamente 70 metros de eslora. Tenía un solo cañón de cubierta situado delante de la torre de mando. La forma de esta torre, su perfil y sus proporciones coincidían con los de los U-boot alemanes. Todo apuntaba a que se trataba de un submarino tipo 7, la clase más común y mejor documentada de la Kriegsmarine durante la guerra. Sin embargo, había algo que no encajaba. No se apreciaban números de casco pintados. No había insignias nacionales visibles ni placas identificativas de astillero. Era, en términos prácticos, un submarino sin identidad.
Las imágenes y los datos fueron enviados a historiadores navales y expertos en submarinos de distintos países europeos. Las respuestas llegaron rápido y coincidían en lo esencial. El diseño, las dimensiones y la configuración indicaban claramente que se trataba de un submarino alemán, probablemente un tipo 7C. Pero cuando se revisaron los registros de pérdidas de ese modelo, no apareció ninguna coincidencia. Los británicos, que durante la guerra llevaron un seguimiento exhaustivo de cada submarino alemán detectado, hundido o desaparecido, no tenían constancia de ninguno perdido en esa zona sin identificar. Los archivos alemanes, que documentan cada U-boot construido y su destino final, tampoco mostraban ninguna laguna. Los archivos soviéticos y estadounidenses, igualmente detallados, no ofrecían respuestas. En apenas 3 meses, todos los grandes archivos navales de Europa habían sido consultados. La conclusión era siempre la misma: no había registro alguno de ese submarino. Para los historiadores, aquello representaba un problema casi imposible de aceptar. La Segunda Guerra Mundial es el conflicto mejor documentado de la historia, y la guerra submarina, en particular, fue objeto de un seguimiento minucioso. Las armadas necesitaban saber qué unidades estaban operativas, cuáles se habían perdido y en qué circunstancias. Las familias necesitaban explicaciones. Los gobiernos exigían responsabilidad. No debía haber huecos en los registros. Para profundizar en el misterio, el equipo noruego regresó al lugar con equipos de escaneo más avanzados. Se utilizó sonar de alta resolución para crear un modelo tridimensional completo del submarino, con una precisión de centímetros. El modelo confirmó las sospechas iniciales. El submarino medía exactamente 71,5 metros de largo y 6,2 metros de ancho, dimensiones que coincidían a la perfección con las de un U-boot tipo 7C tardío, construido entre 1943 y 1945. La configuración de la torre de mando, con plataformas antiaéreas reforzadas, indicaba una construcción de los últimos años de la guerra. El análisis del casco reveló algo más. No había señales de daños catastróficos. No se observaban impactos de torpedos ni rastros de explosiones provocadas por cargas de profundidad. El casco de presión parecía intacto. Sin embargo, se detectaron microfracturas a lo largo de las uniones del casco, un patrón compatible con un descenso más allá de la profundidad máxima operativa. Los submarinos tipo 7 estaban diseñados para resistir hasta unos 300 metros. Si descendían más allá, el casco comenzaba a ceder de forma gradual, inundando los compartimentos sin una explosión violenta. Esto explicaría por qué el submarino yacía en el fondo sin signos evidentes de destrucción. Aún así, nada de esto explicaba por qué no figuraba en los registros. Cada submarino alemán perdido por sobrepasar su profundidad máxima estaba documentado. Podían faltar detalles, pero no la existencia misma de la unidad. La investigación continuó con un enfoque forense. En 2024, un ROV equipado con un brazo manipulador extrajo pequeñas muestras de acero del casco de presión. Estas muestras fueron enviadas a laboratorios metalúrgicos para su análisis. El resultado fue concluyente. El acero era alemán, fabricado entre 1940 y 1945, con una composición química que coincidía con la de submarinos construidos en astilleros de Kiel. Sin embargo, el análisis reveló algo inesperado. La calidad del acero era superior a la habitual para los últimos años de la guerra, cuando Alemania sufría escasez de materiales y muchos submarinos se construían con aleaciones de menor calidad.
El acero de este submarino era homogéneo, bien refinado, como si se hubiera utilizado material reservado para proyectos prioritarios. Las inspecciones interiores aportaron nuevas pistas. A través de secciones corroídas del casco, las cámaras del ROVE pudieron observar el compartimento de torpedos de proa, con 4 tubos en la configuración estándar de los tipos 7C. No había torpedos en los tubos, lo que sugería que habían sido disparados o retirados. El compartimento de control estaba demasiado deteriorado para ofrecer información útil, pero el cuarto de máquinas mostraba restos de los motores diésel gemelos, alineados exactamente como dictaban los planos del modelo tipo 7CB. El hallazgo más extraño se produjo al examinar el compartimento de baterías. En la mayoría de los submarinos de la época, las grandes baterías de plomo ácido permanecen en su lugar durante décadas, liberando lentamente plomo al sedimento circundante. En este caso, los niveles de plomo eran sorprendentemente bajos. Las baterías no estaban allí. Un submarino sin baterías no puede operar sumergido. Esto indicaba que habían sido retiradas deliberadamente o que nunca llegaron a instalarse. La posibilidad de que se tratara de un submarino incompleto, hundido intencionadamente al final de la guerra, comenzó a cobrar fuerza. Alemania hundió decenas de submarinos en construcción para evitar que cayeran en manos aliadas. Pero incluso esos casos estaban documentados con precisión. Los registros de los astilleros alemanes, capturados intactos tras la guerra, enumeraban cada submarino iniciado, botado, comisionado o hundido. Y una vez más, este no aparecía. La clave final no estaba en el mar, sino en los archivos. En febrero de 2024, un historiador naval alemán que investigaba entregas de combustible a bases de submarinos en Noruega encontró una referencia aparentemente menor a una unidad designada como U-3-135. El número encajaba perfectamente en la secuencia de los submarinos tipo 7C, pero no figuraba en las listas oficiales de U-Boot operativos. Tras una investigación más profunda, se descubrió que el U-3135 había sido comisionado en octubre de 1944 como submarino experimental para pruebas de snorkel. Al no realizar patrullas de combate, fue archivado bajo registros técnicos y de pruebas, no en las bases de datos operativas que la mayoría de los investigadores consultan. El 28 de abril de 1945, apenas 6 días antes de la rendición alemana, el U-3135 recibió órdenes de hundimiento. Se retiraron las baterías, se borraron los números del casco para evitar su identificación, y el submarino fue remolcado mar adentro, al noroeste de Noruega, donde fue hundido deliberadamente. Las coordenadas coincidían con las del pecio descubierto en 2023, con una diferencia de apenas un par de millas náuticas. El submarino no había desaparecido porque los registros hubieran sido destruidos. Había desaparecido porque estaba mal archivado. Durante casi 80 años, el U-3135 existió en documentos que nadie consultaba, clasificados de una forma que tenía sentido en 1945, pero que lo volvía invisible para los investigadores modernos. El misterio quedó resuelto, pero dejó una pregunta inquietante flotando en el aire. Si un submarino completo pudo permanecer oculto durante décadas, no por el silencio del océano, sino por los laberintos de la burocracia, ¿cuántas otras historias, cuántos otros barcos, cuántas otras operaciones permanecen aún escondidas a plena vista en archivos mal clasificados?
A veces, los mayores secretos de la historia no están enterrados bajo toneladas de agua y sedimentos, sino en estanterías polvorientas, esperando a que alguien mire donde